Damos inicio al segmento La historia del versículo. La historia del versículo, donde exploraremos la riqueza de cada libro bíblico con significados profundos, conociendo su visión general y cuya secuencia de sus versículos nos llevan a conocer la historia del libro. En este caso, el libro de Efesios. La semana pasada vimos el capítulo número 1 y pudimos conocer un poco acerca de las bendiciones espirituales de Dios, redactadas en este primer capítulo, acompañándonos hoy en Efesios capítulo 2. El libro de Efesios capítulo 2 tiene 22 versículos. Este capítulo enfatiza el tema de la salvación por la gracia mediante la fe en Jesús, y que muchos quizás de nosotros ya hemos estado un poquito entendiendo de esto en el capítulo 1. Bueno, primero Pablo describe el proceso de la salvación que viene como resultado de la gracia de Dios por medio de la fe. Eso habla en los versículos del 1 al 10. Y en segundo lugar, en el capítulo 2, Pablo pasa a centrarse en la unidad en Cristo, que habla de los versículos 11 al 22, y esto incluye el hecho de derribar toda división que había hasta ese momento o que existía entre los judíos y los gentiles, y quienes ahora ya eran parte de la familia de Cristo. Entonces hoy vamos a hablar en el capítulo 2 de un tema importante llamado el camino a la reconciliación con Dios, gracia. Pablo terminó el capítulo anterior al considerar que el ejemplo final del poder de Dios fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo considera que la reconciliación es a través de Jesucristo. Es Dios saciando las profundas divisiones que existen en la humanidad a través de Jesucristo, de su muerte en la cruz. Veamos el tema de hoy con la secuencia de los versículos del capítulo 2 y tomando en cuenta lo siguiente. Tomando en cuenta, número 1, si yo voy a poder entender en el capítulo 2 que se trata de la reconciliación con Dios, hay un proceso. ¿Por qué razón el Señor invita a través de Efesios y Pablo lo escribe? Es porque había una necesidad de reconciliación. ¿Pero por qué razón? Veamos el primer versículo, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuevamente Pablo da a conocer la condición que teníamos antes de conocer al Señor, que era una condición de muerte, debido a nuestros pecados y transgresiones de la ley de Dios, la cual parece desconocer Efesios, por lo que escribió diciendo que por la obra de Dios se les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Vayamos ahora a la pregunta: ¿en qué delitos y pecados? Delitos habla de un hombre de ser rebelde. Pecados habla de un hombre al ser un fracaso delante de la presencia de Dios. Y la palabra dice que éramos rebeldes y fracasados, pero ahí nos dio vida. Uno puede estar vivo en un sentido, puede estar muerto en otro. Entonces, ¿en qué manera, en qué medida están las personas muertas antes de la conversión? El hombre no revivido exactamente como un hombre muerto, y debe haber un trabajo en el interior por parte del Espíritu. Ahí mencionaste un ejemplo importante que nos habla el primer versículo, y dice, ejemplo, un hombre que está muerto se siente cómodo en su féretro porque efectivamente está muerto, pero si se les diera vida otra vez instantáneamente, seguramente ese cuerpo se sentiría sofocado, incómodo, y habría una urgencia, ¿no?, de escapar. Si nosotros fuéramos en un lugar quizás encerrado, hubiera una urgencia de escapar del féretro y dejarlo atrás porque estamos vivos. De la misma manera, hermanos, estamos muchas veces espiritualmente muertos, nos sentimos cómodos en los delitos y pecados, pero al venir a una nueva vida en Cristo, sentimos que debemos escapar de ese féretro, de ese pecado, de esas maldades, de esos delitos, y dejarlo todo atrás. De eso nos habla primero este primer versículo. Había una necesidad de reconciliación. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y veamos los versículos 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
¿Qué significa esto? El ser que una vez anduvisteis significa al viejo hombre. La naturaleza pecaminosa heredada desde Adán influencia mucho en el viejo hombre, pero también lo hace en el sistema de este mundo y de Satanás, que el Señor lo reprenda. En un tiempo nosotros vivimos en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, el cual es orquestado por Satanás. Y Satanás, como se le conoce, el príncipe, la potestad del aire, está aún muy activo entre aquellos rebeldes contra Dios, los hijos de desobediencia. Claro, y nosotros estuvimos en un tiempo entre esos hijos de desobediencia y abrazábamos los deseos de nuestra carne, los cuales primeramente son esas perversiones, esos deseos legítimos de la naturaleza humana. Aunque fuimos objeto de ira de parte de Dios por vuestra desobediencia, Dios, que es rico en bondad, en amor, en misericordia, mostró su amor entregando a su Hijo en la cruz y tocando a nuestros corazones, aún en medio del pecado, para salir a despertar y darnos cuenta de su grandioso amor. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, el capítulo 2 de Efesios nos habla de ese camino a la reconciliación con Dios, pero entendiendo que había una necesidad de poder encontrar salvación, porque estábamos muertos en nuestros pecados. Y como dice la palabra, estuvimos viejos en ese viejo hombre que estaba en desobediencia. Amén. Y éramos, por lo tanto, aquellos que iban en algún momento a ser castigados con la ira de Dios, pero gracias a su amor, gracias a su misericordia, el Señor nos ha dado lo que ya vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces, del 1 hasta el versículo 3, hemos visto que había una necesidad de reconciliación. Después de haber hablado sobre la necesidad de reconciliación, según los primeros versículos de este capítulo 2, vamos a seguir hablando sobre el proceso de reconciliación personal con Dios. Y vamos a hablar en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí Pablo explica la razón de Dios detrás de la reconciliación del hombre para sí mismo y las razones que se encuentran totalmente en Dios. Las razones de su rica misericordia y de su gran amor, el cual se enfoca en nosotros. Algunos se imaginan que Dios nos ama porque somos adorables, tiernos y buenos, pero el amor de Dios es tan grande que se extiende incluso a los que son desagradables, a los hijos de ira mencionados en versículos anteriores. No le dimos a Él ninguna razón para que nos amara, pero en la grandeza de su amor dice la palabra que Él nos ama en todas las formas posibles. Por lo tanto, debemos de parar de intentar de hacernos encantadores para Dios, o con una buena sonrisa, o simplemente ser algo que agrade. No, simplemente recibir su gran amor mientras reconocemos que somos indignos de ello. Este es el secreto de la gracia de la vida del cristiano. Amén. Entonces, así comienza ese proceso de reconciliación con Dios, reconociendo que no es por nosotros, sino por el amor y la misericordia de Dios. Ahora, en los versículos 5 al 7, vamos a ver qué es lo que sigue con respecto al proceso de la reconciliación con Dios una vez que ya vimos la necesidad. Efesios 2, 5 al 7, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Recordar, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es lo que Dios hizo a aquellos muertos en pecado. El viejo hombre está crucificado y somos nuevas criaturas en Jesús, con las cosas viejas que ya han pasado. Todas son hechas nuevas, queridos hermanos. Como dice la palabra, por gracia sois salvos. Y entonces, ¿en qué posición ya nos encontramos según este capítulo 2, los versículos 5 y 7? ¿En qué proceso nos encontramos cuando ya la recibimos? Es que ya nos hace sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos un nuevo lugar para vivir, una nueva existencia. Ya no somos más moradores de esta tierra, como nos refiere en Apocalipsis, sino que nuestra ciudadanía ya está en el cielo. Es decir, ya tenemos un derecho en el reino de Dios. Entonces, hermanos, así ya comienza ese proceso personal. Versículo 8. Vamos a hablar sobre la gracia, porque la gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don
de Dios. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos que es un regalo de gracia dado a los inmerecedores. Ni siquiera somos hechos salvos por vuestra fe, aunque la fe en sí mismo no es ninguna obra, sino que por gracia, por medio de la fe. Pero aún nuestra fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Nosotros no podemos correr en Jesús a menos que Dios haga una obra anterior en nosotros, ya que estamos cegados por vuestra propia muerte y por el Dios de este mundo. Ya hemos hablado, el Satanás. Amén. Entonces, miren cómo sigue este proceso, ¿no? Muchos pueden decir, pero hay una necesidad y Efesios está mostrando el proceso de la reconciliación personal con Dios. Primero, por su misericordia, por su amor, luego haciéndonos entender que ya nos ha puesto en otro lugar diferente por la gracia. Pero en el versículo 9 dice de esta manera: no por obras, para que nadie se gloríe, dejando de lado las obras, hermanos, con las cuales el hombre ha querido muchas veces buscar a Dios, ¿no? Cuanto más hago, yo sé que Dios va a hacer más por mí. Bueno, no, Dios lo hizo no por obras para que nadie simplemente se gloríe. Si la salvación fuera de una realización del hombre en cualquier forma, entonces nosotros podríamos gloriarnos por nosotros mismos y decir, bueno, yo hice más por el Señor, por lo tanto, el Señor me va a salvar. No, pero bajo el plan de salvación de Dios, solamente la gloria se la lleva Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo salvos no por nosotros, sino porque Él es un Dios de amor, y ese Dios de amor es lo que nos dio esa salvación. Dios por esto es que nos regala su amor, porque Amén. nadie se gloríe, porque no son obras, sino es la gracia de Dios. Y vamos hablando el versículo 10, Amén. porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué somos hechura suya de Dios, teniendo un origen común en Cristo? Hemos de obrar conforme a lo dispuesto por Dios en nuestras vidas, y en ello no hay vanagloria, porque solo somos siervos que cumplen con su llamado y servicio, dispuestos de antemano para realizarse. Amén. Entonces, amados hermanos, no pierda de vista esta secuencia. El capítulo 2 de Efesios nos habla de la reconciliación con nuestro Dios, el camino a la reconciliación. ¿Por qué? Porque hubo una necesidad, y esa necesidad fue porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Pero una vez que hemos dejado ese viejo hombre, el Señor nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho sentar en lugares celestiales, es decir, estamos en una nueva posición. ¿Pero eso es por nosotros? No, es por gracia, es por su gran amor y porque Dios ha mandado a su Hijo para cumplir el propósito en nuestras vidas. Ven ese proceso. Y es así como durante estos minutos estamos ya viendo la historia del versículo, ese segmento que nos va a ayudar a conocer a usted y a nosotros un poco más acerca de la palabra, pero versículo a versículo, cuando hablemos de determinados libros, en este mes hablando del libro de Efesios. Entonces ya estamos viendo cómo el capítulo 2 nos da un esquema de el camino a la reconciliación con Dios. ¿Pero por qué? Porque había una necesidad, y esa necesidad el Señor vino a suplirla, y hay un proceso para la reconciliación, y ya nos habla de los versículos que usted ha escuchado. Pero ahora vamos a terminar con este punto número 3. ¿En qué finaliza el camino a la reconciliación? La reconciliación de judíos y gentiles en Jesús. Y vamos a tomar en cuenta los versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles estaban en un lugar desesperante, estaban lejos de Dios, alejados, sin esperanza, y al estar sin Dios efectivamente estaban sin nada. Esto nos muestra que no solamente, hermanos, estaban muertos espiritualmente, sino que también no tenían acceso a Dios, el cual los judíos sí disfrutaban de ese acceso. Antes de venir a Jesús, los gentiles eran sin Cristo, sin patria, sin esperanza y sin Dios. Pero también habían judíos separados y alejados de la ciudadanía de Israel, porque perdieron su parte en el pacto,
no por ser extranjeros, sino por no ser dignos. Pero ¿qué significa estar sin Cristo? ¿Qué significó para este lugar de Éfeso donde había gentiles que no tenían a Cristo? Era estar sin bendiciones espirituales, era estar sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin un profeta, sin un sacerdote y sin un rey. Mire qué terribles malas noticias están agrupadas a estas dos palabras, sin Cristo. Algunas personas creen en Dios, pero ellos creen que nuestro Dios vive en el cielo nada más, y bueno, no tiene nada que ver con este mundo, dicen, y de esa manera, bueno, una persona puede estar creyendo en Dios, pero estar sin Dios en este mundo. Qué tremendo, ¿no? Saber que no tengas patria, no tengas Cristo, no tengas esperanza, no tengas Dios. Es increíble esto, ¿no? Pero la palabra en esta parte es la reconciliación entre judíos y gentiles. Vamos a ver el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Escuchemos esto. Esta cercanía ocurre solamente por la sangre de Cristo. Esos gentiles en Cristo Jesús ya no están lejos. Ellos han sido hechos cercanos a las cosas de Dios, y la sangre de Cristo realiza esto por su muerte. Lo que Jesús hizo en la cruz, sufrir como un pecador culpable, nos hace cercanos a Dios. Tal vez puede ser injusto, pero nos acercó a nosotros. Y ese es el producto del camino a la reconciliación de los gentiles con Dios, pero también entre ellos. Y entre ellos ya nos habla en el versículo 14 y 16 del capítulo 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué quiere decir esto? Él no ha hecho simplemente paz entre Dios y el hombre, sino que en este capítulo de Efesios hizo una reconciliación entre el judío y el gentil. Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia de la separación. ¿Sabe? La obra de Jesús en la cruz es el fundamento común de salvación para ambos pueblos, los gentiles y los judíos. Por lo tanto, no hay más una pared divisoria. No hay nada más que nos divida, porque Jesús derribó esa pared que nos dividía. Recuerden, los gentiles y judíos son traídos juntos en un solo cuerpo. La iglesia, donde nuestra unidad es Jesús, es más grande que nuestras diferencias. Es decir, nos acogió, nos trajo en una sola bolsa, como se dice comúnmente, para ser una iglesia que adore a Dios. Amén. Y aquí lo recalca en el 17 y 18. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de ellos los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cómo así? ¿Tenemos prioridad los unos de los otros? No, solamente los judíos y gentiles son salvos por el mismo evangelio. Ellos también tienen el mismo caminar esencial con Dios y la entrada hacia Él. Un grupo no tiene una entrada más exclusiva que el otro. Aquí no hay VIP, no hay Platinum, no hay Popular. Aquí todos tenemos una entrada directa, un pase directo, un boleto directo hacia su presencia. Ese texto es una prueba de la Santa Trinidad. Judíos y gentiles deben ser presentados hacia Dios Padre, el Espíritu que Dios obra en sus corazones y los prepara para esta presentación. Y Jesucristo mismo nos introduce en esa familia. Entonces mire qué bonito este capítulo de Efesios 2, y ya vamos por el versículo 18, y nos invita a recordar que es cierto que hubo una necesidad porque estábamos muertos, pero ante esa necesidad el Señor hizo algo, nos metió en un proceso de reconciliación personal con Dios. Pero sabe, nos da un ejemplo final, que es la reconciliación de judíos y gentiles. Como decía mi esposo, aquí no es de que yo sea más que tú ni otro. Si tú decides creer en el Señor y decides vivir para Él, efectivamente vas a tener no exclusividad, sino tendrás el derecho, como ya vimos el capítulo 1, el derecho de estar cerca de Él y ya no lejos. Este es el tiempo
de ver lo que el Señor nos ofrece y nos enseña, sobre todo nos instruye, hermanos, ¿no? A veces solamente estamos quizás pasando por alto todo lo que nuestro Dios ha hecho, como los Efesios, como los que vivían en Éfeso, ¿no? Pero el Señor los incentivó a través de Pablo con cartas de tal manera de que los ayudara a vivir en unidad. Eso es lo que nos va a ir enseñando durante esta semana. Y bueno, vamos a terminar el capítulo 2 del día de hoy con los versículos 19 hasta el versículo 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Esta palabra termina, este capítulo termina de una manera muy poderosa, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Debido a que nosotros, hermanos, somos, bueno, como dice aquí la palabra del Señor, un solo cuerpo, tenemos el mismo acceso hacia Dios. También nos dice que estamos edificados en un mismo fundamento común para los que han aceptado al Señor y que nadie debe tener otro cimiento, ninguno diferente a lo que el Señor ha establecido. Y no solamente dice somos conciudadanos, sino también miembros por entero y de igual forma que la familia de Dios. Recuerde, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, se refiere esto a que Él es la roca que mantiene toda la estructura unida, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A medida que nos mantenemos en nuestro fundamento común, todo edificio del pueblo de Dios crece en su conjunto, en una manera hermosa, como un templo santo donde Dios mora. Ahí hay belleza y gloria. Amén. Entonces, hermanos, a los que nos están escuchando, este capítulo nos ayuda y nos enseña de la unidad de la iglesia. Ya no son más ni gentiles ni judíos. Amén. La iglesia es un edificio perfectamente diseñado por este gran arquitecto. No es una pila de piedras puestas al azar, arrojadas al azar en el campo. Dios arregla la iglesia para su propia gloria y propósito. Pero la iglesia también es considerada una morada, un lugar donde Dios vive, donde debe vivir en nuestros corazones. Nunca debe ser una casa vacía, la que virtualmente parece un museo, ¿no? ¿Cómo es un museo? Que solamente lo visitan cuando hay algo interesante que mostrar. No, la iglesia debe ser ambas, un lugar de morada de Dios y su pueblo, ese pueblo que Dios escogió. La iglesia debe ser un templo santo, apartado para Dios. Sirvamos allí como sacerdotes, ofreciendo sacrificios espirituales de nuestros labios, nuestro corazón, nuestras alabanzas a Dios, como es en Hebreos 13:15. Y el hecho de que necesitáramos la reconciliación significa que nuestra relación con Dios estaba rota, estaba destruida. Pero ¿qué pasó? Y el hecho de que Dios sea santo significa que nosotros éramos los culpables. Nuestro pecado nos alejó de Él. Pero ¿sabe qué? Dios utilizó un medio, y lo dice aquí en Efesios capítulo 2. Utilizó el medio para reconciliarnos con Él y eligió incluso a su propio Hijo Jesús, como lo dice su palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Recuerden, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No sé si alguien puede hacer esto, pero Dios lo hizo. La muerte de Jesús marca la diferencia. Cuando Cristo murió, estaba haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por la cruz somos salvos, somos libres. Y ahora, por su gracia y su amor, nos acogió el Padre. Estamos en sus brazos. Veamos a su presencia. Amén. Entonces, amados hermanos, así termina el capítulo número 2 con 22 versículos, los cuales nos dan a conocer 3 partes importantes: la necesidad de reconciliación, Proceso de la reconciliación personal con Dios. y finalmente termina este capítulo con la reconciliación de judíos y gentiles en Jesús. Pablo los incentivó a que ya no vivan más por
separado, porque si un judío, un gentil aceptaba a Jesús, pues iban a ser parte de la familia de Dios. Así es que somos una familia. No olvide lo que hemos tratado el día de hoy y no se pierda el capítulo número 3 la siguiente semana.